Juan Manuel, represento a Coneta Ambiental, una empresa de limpieza de aquí de Barberá del Vallès. Veníamos de una empresa, sobre todo en el sector de la limpieza, que está muy atomizado y muy dividido. Pocas empresas pasan de 20 trabajadores. Nosotros venimos de una de estas empresas. Entonces estamos intentando crecer, retomando el negocio que tenía mi madre y a través de dándole un impulso en maquinaria, en inversión, marketing, aplicando conceptos de grandes empresas a este sector tan atomizado. A través de ERMI, proveedor de maquinaria nuestro, hizo una acción comercial a través de que conocía a Santi, representante de IMOP en España, y nos presentó la máquina. A través de esa presentación vimos rentabilidad y una cosa que siempre hacemos es poner a prueba todo tipo de maquinaria antes de comprarla. Pusimos la IMOP en pruebas, echándole productos delante, echándole virutas delante y aumentando el tamaño hasta que la verdad es que nos causó buena impresión, probamos y a través de aquí pues vimos que era una herramienta indispensable para la empresa. Era muy fácil manejarla, no tenía complicación ninguna y además un resultado increíble. Entonces vimos que era una adaptación de una gran fregadora a una versatilidad increíble. Característica su versatilidad. Las ventajas que aportan esta versatilidad es que puedes pasar una máquina fregadora y mecanizar un sistema de limpieza donde antes no se podía. Por ejemplo, segundos pisos, terceros pisos, pasillos estrechos, incluso pasar por debajo de las mesas es algo que aporta esta ventaja. Entonces tú sabes que por donde pasa la IMOP ya puedes fregar 5 o 6 veces que no vas a conseguir el mismo resultado. Ahorra tiempo a un nivel medido, o sea, no es una cosa que digamos, lo tenemos medido. 100 metros cuadrados tardamos en barrer y fregar con métodos tradicionales, cambiando cubo las veces necesarias, 9 minutos y medio. El siguiente sistema que va por delante es la mopa de microfibra, tardamos 6 minutos en hacer 100 metros cuadrados, con IMOP tardamos 3 minutos. Es decir, que al final es 3 veces más rentable que métodos tradicionales, pero no rentabilidad. No solamente rentabilidad en tiempo, sino en calidad. Es que no habría que pasar un mocho y una escoba muchas veces por un sitio para llegar a la calidad, porque al fin y al cabo es inyección-extracción. Venimos de una empresa familiar y seguimos siendo empresa familiar con intención de hacernos una gran empresa.